Muy buena noche, queridos hermanos y queridos amigos. Les habla el Moré Daniel Albornoz. Es una buena noche para compartir una enseñanza de estas características. Voy a hablar acerca de un texto que está en los escritos de Lucas, capítulo 11, verso 49 al 52. Y el título es el siguiente: La sabiduría de Dios dijo. Y así comienza: la sabiduría de Dios dijo, les enviaré profetas, les enviaré apóstoles, de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Quiero remarcar aquí y quiero explicarles puntualmente un error grotesco de traducción, pésimo, insalvable, una cosa horrible. Realmente no hace ningún aporte al conocimiento, ni a la sabiduría, ni al aprendizaje de nada. Esto tergiversa completamente los escritos de Dios. Está tratando de una profecía, ¿verdad? Entonces, ¿en la antigüedad existieron profetas? Sí, pero no apóstoles. Si habla de profetas, Abel no fue profeta. El primer profeta que existió fue Shmuel, el profeta Samuel, de la época de el rey David, de Saúl, de David. Y agrego más información. El término apóstol, el término obispo, el término evangelista, el término Jesús mismo, son términos inventados, reitero, son términos inventados, nada tienen que ver con el léxico de los hijos de Dios. Estos términos fueron inventados por un credo que está asociado a la costumbre, a la herencia greco-romana. Por eso siempre les insisto, siempre me oirán decirles y me oirán todavía decirles que deben abandonar la herencia greco-romana, deben dejar esas costumbres, deben dejar las terminologías greco-romanas. Esas traducciones son pésimas, no ayudan a la interpretación de las escrituras. Por eso hay multitud de un pueblo que está extraviado. Bien, el texto luego indica que de esta generación sí se demandará la sangre de los profetas. Está hablando de las autoridades espirituales. Como la palabra de Dios es imperecedera, es atemporal, entonces siempre funciona en un presente absoluto, ¿sí? En un presente absoluto que no se puede modificar ni por pasado ni por futuro. Entonces, al momento de leer el texto, se está refiriendo al momento presente. En consecuencia, está hablando de autoridades presentes, de autoridades espirituales en el presente. Y de ellas, sí, claro, se demandará la sangre de los profetas. Claro que sí. Bien, luego agrega que en el verso 51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías,
que murió entre el altar y el templo. Si de profetas se trata, como dije, Abel no fue profeta. Abel no fue profeta. Entonces, esto está pésimamente traducido. Esto no les ayuda, lamentablemente, a interpretar convenientemente los escritos sagrados. Aquí estoy para explicarles este yerro, este error, que es insalvable, porque esto conlleva a una mala información, a una desinformación. Y esto trae como consecuencia que no se conozca la verdad, que sea permanentemente adulterada, tergiversada la verdad. Bien, el verso 52 les habla nuevamente, intérpretes de la ley, han quitado la llave de la ciencia, no ingresan ni dejan ingresar. Estaba nuevamente refiriéndose a las autoridades espirituales en el presente, ¿sí? En el presente. Está refiriéndose a las autoridades espirituales. Y les está indicando, diciendo que han quitado la llave de la ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué significa ciencia? Ciencia es el conjunto de conocimientos, es decir, en la palabra de Dios están incluidas todas las ciencias, ¿sí? Está incluida por ejemplo, botánica, está la biología, la física cuántica, y así sucesivamente. Todas las ciencias están implícitas en las escrituras, sí, en la Biblia. Entonces, el conjunto de la palabra de Dios conforma como consecuencia una gran verdad. Esto lo menciona el Salmo 119, en el verso 160, el cual dice, la suma de tu palabra es verdad. Bien, esto yo ya lo he explicado en otras oportunidades. He tomado el tiempo necesario para dar a conocer a qué refiere hablando de la verdad y hablando de la suma de la palabra de Dios. Entonces, aquí está hablando de que estos intérpretes de la ley, estas autoridades espirituales, tanto en la antigüedad como en el presente, han quitado la llave de la ciencia, es decir, la llave del conocimiento o de los conocimientos. ¿Sí? Hay un solo libro que encierra el conocimiento de Dios. Hay un solo libro, y esto es precisamente la ley de Dios. Yo siempre voy a reiterar esto. ¿Por qué? Porque la ley es el eje sobre el cual debemos movernos. Entonces, las autoridades en la antigüedad, como las autoridades en la actualidad, han quitado la ley, y esto lo sabe muy bien el pueblo gentil, a los cuales les han enseñado que la ley ya pasó de tiempo, siendo que el Mesías dijo exactamente lo contrario. Mateo 5, 17 y 18, él dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir. O sea, dejó el ejemplo de cómo se cumplía y cómo se cumple la ley de Dios. Pero bueno, han prestado el oído a los hombres antes que al mismo Señor, al cual dicen seguir. Bien, vamos más adelante. Hay un texto bellísimo donde dice, después esto está en Matitiahu, Mateo 24, 24 y 25, y dice, hipócritas,
diezman las especias y las hortalizas y pasan por alto lo más importante de la ley: fe, justicia y misericordia. Y esto lo dijo el Mesías, el Hijo de Dios, pero parece que nadie ha puesto atención que él hacía hincapié en los fundamentos, los tres pilares de la ley de Dios. Y si hacía mención en los tres pilares, es porque la ley sigue vigente, es porque la ley sigue teniendo la misma importancia, porque la ley es imperecedera, es atemporal, entonces no pasa de tiempo, no pasa de tiempo. El problema es que el hombre va dejando de utilizar la ley con los fines para los cuales Dios la ha creado. Y entonces allí que han inventado el argumento de paso de tiempo. Si la ley pasa de tiempo o deja de existir, entonces el Mesías al cual dicen seguir, al Hijo de Dios, también dejó de existir. Bien, porque Él es la ley viviente. Entonces, habla de los tres pilares de la ley: fe, justicia y misericordia. Fe es la obediencia y la sujeción a la palabra de Dios, es decir, a su ley, a su Torá. Justicia es la consecuencia de llevar a la práctica la ley de Dios. ¿Sí? La consecuencia que trae primeramente, porque la palabra siempre es primero para mí y luego hacia los demás. Y misericordia es la mayor expresión de amor de parte de Dios hacia los hombres. Entonces, este compendio de cosas que mencionó el Mesías siguen vigentes como el día que él mismo los expresó, como el día que Dios entregó la ley a Moshe, al patriarca, ¿sí? A Moisés. Pero fíjense qué curioso, porque toda esta enseñanza comienza diciendo: la sabiduría de Dios dijo. Y quien hablaba en ese momento, quien habló y quien habla, es el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el enviado, y Yeshua. Entonces, ¿cómo es que la sabiduría de Dios habló? ¿Y en qué momento lo hizo? Para decir que enviaría profetas. Todo lo demás lo agregó el ser humano, que envió apóstoles, que envió obispos, que envió ministros, que no envió a más nadie. En la antigüedad siempre existieron profetas y maestros, y en la actualidad deben seguir existiendo solamente profetas y maestros. Si se han inventado otros títulos, no corresponden al pueblo de Dios, corresponden a otro credo que también fue inventado. Entonces, en consecuencia, es una religión. Bien, cuando el Mesías habla y dice: la sabiduría de Dios dijo. Hay un texto en el libro de Proverbios, capítulo 7, verso 4, y dice: haz de la sabiduría tu hermana, y a la inteligencia llama parienta. Y está hablando nuevamente como que son dos seres. Y de hecho, son dos seres. Porque son dos seres espirituales, no son seres físicos. Y aquí cuando se menciona a la sabiduría de Dios, no es más que el Mesías mismo en una de las tantas, de las 10 elevaciones que existen hasta llegar al Dios creador, al Todopoderoso, al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente, ¿sí? Para llegar a este campo físico, el Mesías tuvo que atravesar 10 niveles espirituales hasta llegar aquí. Entonces,
el Mesías existe como sabiduría de Dios en uno de esos 10 niveles, que ahora no voy a explayarme porque es extremadamente largo, es complejo de explicar, tendría que haber realmente una pizarra donde llevar a cabo ciertos dibujos para que graficándolos resulten más amenos y más claros para la interpretación. Pero bueno, el mismo Mesías físico hablaba de él en un estado espiritual, diciendo la sabiduría de Dios dijo. Es decir, yo dije, pero en un estado espiritual, que les enviaría profetas. Lamentablemente a muchos asesinarían, a otros los perseguirían, porque el término correcto es asesinar, no matar. Asesinar habla de asesinar a una persona, matar habla de una bestia, se mata para comer, ¿sí? No se asesina para comer. Entonces, ese es otro error que también debo mencionárselos para que no incurran en una mala lectura. Ya lo he enseñado en otros videos, pero vale la pena redundar, explicar, volver sobre estos temas porque son errores grotescos de traducción. Recuerden que la versión para el pueblo gentil más aceptada es la versión de Reina Valera 1960, la cual tiene más de 2.500 errores de traducción. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente es una herencia, es la herencia de un compendio de la traducción de la Vulgata latina, la cual no es más que herencia greco-romana, y de ahí parten todas las traducciones. Entonces, cuando nos referimos a la sabiduría de Dios, estamos refiriéndonos al Mesías, Hijo de Dios, al enviado, a Yeshua, al ungido de Dios, pero en uno de los 10 niveles de elevación que existen hasta llegar a la presencia misma, hacia el trono de la gracia. Entonces, reitero, la sabiduría de Dios es el mismo Mesías, es el mismo ser que se representó aquí en carne como el Hijo de Dios, pero como sabiduría de Dios existe al día de hoy, pero en uno de los planos espirituales. Esto es como cuando hablé el otro día acerca de la verdad. La verdad existe, pero como un ser espiritual, no como un ser físico. Nadie va a hallar a la verdad mirando a la persona del Hijo de Dios. Tiene que buscarlo, elevarse y buscarlo en los planos espirituales, porque hay más de un plano espiritual. Vale la pena también aclarar esto. Entonces, la sabiduría de Dios es el Mesías en uno de los planos espirituales. Espero haya quedado claro, espero haber hecho el aporte que tenía pensado hacer para ustedes y aún para mí. Yo sigo aprendiendo. Shalom Aleichem, les habla el moré Daniel Albornoz. Pueden dirigirse a mi correo moredaniel5778@gmail.com. Con verdadera alegría recibiré aquellos mails que puedan y quieran enviar y con gran alegría y dedicación voy a responderlos. Por favor, comuníquense. Shalom Aleichem, como siempre les digo, los bendigo por el Elohim y espero su comunicación.